Dicen que don Nicanor Ochoa ayuda, pero no todos los encuentros con él terminan bien. A lo largo de los años, muchas personas aseguran haber vivido experiencias extrañas con él. Apariciones, sueños perturbadores, advertencias y encuentros que hasta hoy no logran explicar. En este video te voy a compartir 6 relatos perturbadores de don Nicanor Ochoa. Historias que para muchos son simples cuentos, pero para otros son pruebas de que hay cosas que sí existen más allá de este plano. Porque el que no me respeta me teme, y el que no me teme termina respetándome. Esto es Venezuela Paranormal. La Silla del Fondo, Valle de la Pascua, Estado Guárico. Me llamo Waldemar Navarro. A finales del año 2019, justo antes de que comenzara la pandemia, empecé a trabajar en una panadería bastante conocida de Valle de la Pascua. Entré gracias a la recomendación de un vecino que ya tenía tiempo trabajando ahí. La dueña era una señora mayor, de esas personas serias, calladas, que parecían saber más de lo que decían. Al principio todo me parecía normal. Trabajo fuerte, calor del horno, ruido de bandejas, olor a pan recién hecho, la rutina de siempre. Pero los domingos eran distintos. Ese día solo se trabajaba en producción por la mañana, y en la tarde casi siempre quedaban 2 personas nada más en el área de despacho o pendientes de cerrar todo. Una noche me tocó quedarme con el mismo compañero que me había ayudado a entrar. Ya era tarde, el lugar estaba casi vacío. Afuera la calle estaba sola, y adentro lo único que se escuchaba era el zumbido de un ventilador viejo y el crujir de algunas láminas por el calor que todavía quedaba del horno. Estábamos hablando tonterías para matar el rato, entre cuentos y risas, cuando de pronto escuchamos algo en la parte de atrás, en el área donde se horneaba el pan. Fue el sonido claro de una silla arrastrándose. No un roce suave, no. Fue ese sonido seco de madera raspando el piso, como si alguien la hubiera movido con toda intención. Yo me quedé callado de una. Mi compañero me vio la cara, y enseguida supo que yo también lo había escuchado. En vez de asustarse, soltó una media sonrisa nerviosa, como quien ya está acostumbrado. «Eso aquí es normal», me dijo bajando la voz. «A veces lanzan cosas como si estuvieran bravos, arrastran sillas, golpean las mesas». No me gustó para nada como lo dijo. No sonó a broma. Y mientras él me estaba contando eso, se escuchó un estruendo durísimo, como si hubieran lanzado una bandeja de aluminio contra el piso con rabia. El golpe retumbó por toda la panadería. Sentí cómo se me apretó el pecho. Nos miramos sin decir nada y caminamos rápido hasta el área de horneado. Yo iba tratando de convencerme de que quizá algo se había caído solo, que tal vez una bandeja estaba mal puesta. Cualquier explicación servía con tal de no pensar otra cosa. Pero apenas entramos, vi algo que hasta el día de hoy no se me olvida. La silla de madera que yo mismo había usado horas antes para arreglar un bombillo flojo. La silla que yo había dejado en medio del salón. Se estaba moviendo sola. No fue un jalón brusco. No fue que se cayó. Se estaba deslizando lentamente, como si alguien invisible la estuviera empujando con calma, llevándola de regreso a una esquina del área. Los dos nos quedamos paralizados viéndola. Ninguno habló. Ninguno se acercó. Solo vimos cómo se fue acomodando, despacio, hasta quedar casi exactamente en la esquina de donde yo la había tomado. En ese momento sentí la piel completamente erizada. El aire cambió. El sitio que siempre era caliente por los hornos, de repente se sintió pesado, frío, raro. Como si hubiera alguien más ahí parado con nosotros, observándonos. Mi compañero fue el primero en retroceder. Yo hice lo mismo. Nos devolvimos al frente sin decir una sola palabra.
Seguimos trabajando, pero ya ninguno estaba relajado. Cada ruido parecía más fuerte. Al terminar el turno y salir, en el camino a casa, mi compañero por fin habló. ¿Tú moviste esa silla de la esquina?, me preguntó. Le dije que sí, que la había usado para acomodar el bombillo. Entonces me dijo algo que me dejó helado. Esa silla no se mueve de ahí. La señora la deja en esa esquina para don Nicanor, para que se siente a vigilarnos. Si se la quitas, esa entidad se molesta. Me dijo que varias veces cuando pasaba de reojo, lo había visto sentado ahí, un hombre con sombrero, quieto, observando. Y que cuando volteaba a mirar bien, ya no había nada. Después de esa noche empecé a fijarme en cosas que antes me pasaban por debajo de la mesa. A veces aparecía un sombrero puesto en aquella esquina, como si alguien lo hubiera dejado para una visita esperada. Otras veces la dueña dejaba chimó o café, como una especie de ofrenda. Nadie hablaba mucho del tema, pero todos parecían entender que en ese lugar había una presencia a la que había que respetar. Con el pasar de los días, las noches de trabajo se fueron haciendo cada vez más inquietantes. Ya no era solo una silla. Empecé a escuchar mesas crujiendo solas, bandejas que sonaban sin que nadie las tocara, pasos suaves en la parte de atrás, cuando sabía perfectamente que no había nadie más dentro. Lo peor era cuando el ruido venía de golpe, y luego todo quedaba en silencio. Un silencio demasiado profundo, como si algo acabara de moverse. Más de una vez sentí que me estaban mirando. No es una forma de decirlo. Era una sensación real, pesada, incómoda, como cuando sabes que hay alguien detrás de ti aunque no lo veas. Varias veces me volteé de golpe, pensando que iba a encontrar a algún compañero, pero lo único que veía era la esquina, la silla y esa oscuridad inmóvil alrededor. Una noche, mientras barría cerca del área del horno, sentí clarito un olor extraño. No era pan, no era humo, no era levadura. Era como una mezcla de tabaco, chimó y colonia vieja. Un olor fuerte, antiguo. Me quedé quieto, y por unos segundos sentí que no estaba solo. Levanté la mirada hasta la esquina. Y ahí estaba la silla. Vacía. Los mismos compañeros contaban cosas peores. Decían que la dueña a veces hablaba sola, como si estuviera conversando con alguien invisible. Que en ocasiones la escuchaban regañar a unos niños que nadie veía. Y ella lo hacía con total naturalidad, como si de verdad estuvieran ahí, corriendo por el local. Yo no conocía nada sobre don Nicanor Ochoa en ese entonces. No sabía quién era ni por qué le dejaban una silla, un sombrero o café en esa esquina. Para mí todo eso era nuevo. Pero después de tantas noches escuchando cosas moverse solas, sintiendo esa presencia vigilante, entendí que en esa panadería había algo que todos respetaban, aunque pocos se atrevieran a nombrar. Trabajé allí 7 meses, y aunque pasó el tiempo, jamás pude acostumbrarme del todo. Porque hay ruidos que uno reconoce enseguida cuando vienen de este mundo, y otros que no. Y los que se escuchaban en esa panadería, tarde en la noche, cuando todo quedaba solo, definitivamente no parecían ser de aquí. Mi pesadilla con don Nicanor. Caracas. Esta historia es anónima. Una de las experiencias más aterradoras que viví hace años comenzó de una forma que, al principio, parecía solo una pesadilla cualquiera. Pero con el paso de los días, lo que estaba ocurriendo dejó de parecer un simple sueño, y se convirtió en algo que me llenó de miedo durante semanas. Todo empezó una noche, sin aviso, sin que yo hubiera hablado de esos temas, sin estar metida en cosas paranormales, ni nada por el estilo.
Esa primera vez soñé que estaba en la casa de mi abuela. Era una casa antigua, de esas que tienen pasillos largos, patio al fondo, y ese silencio raro que a veces se siente en las casas viejas. En el sueño yo estaba en el patio, y recuerdo que la luz era como de final de la tarde, una luz opaca, triste, como si el sol se estuviera apagando. Todo estaba demasiado quieto. De repente, sin razón alguna, comencé a sentir que el suelo temblaba. No era un temblor fuerte, pero sí lo suficiente como para llenarme de desesperación. Entonces eché a correr por el pasillo para meterme a la casa. Y fue ahí cuando lo vi. Todo pasó como en cámara lenta. En medio del pasillo apareció un hombre vestido completamente de negro. Negro de piel, negro el traje, negros los zapatos, negro el sombrero. Tenía bigotes y un aspecto antiguo, como si hubiera salido de otra época. No era una ropa común, no era moderna. Parecía la forma en que vestían los hombres en los años 50 o 60. Lo más horrible no fue verlo, sino cómo volteó a mirarme. Sentí que el corazón se me subió a la garganta. Cuando giró la cara hacia mí, sonrió. Pero no fue una sonrisa normal. Fue una sonrisa fría, como de alguien que sabía que yo tenía miedo, y que estaba disfrutando ese miedo. Entonces vi que sacó una cuerda. En ese instante pensé, me quiere atrapar. Seguí corriendo desesperada, pero cuando volteé hacia atrás, vi que lanzó la cuerda hasta mí. La cuerda rozó apenas mi pie, tan cerca que sentí como si de verdad me hubiera tocado. Fue tan real que desperté gritando y empapada en sudor. Me senté en la cama con el corazón latiendo con fuerza, mirando a la puerta de mi cuarto, con esa sensación horrible de que algo del sueño había quedado conmigo. Me costó volver a calmarme, pero después de un rato, agotada, me volví a dormir. Y volví a soñarlo. Otra vez el mismo hombre. Otra vez esa sensación de que me perseguía. Otra vez el miedo. Esa noche no dormí más. Pensé que había sido una pesadilla fuerte, nada más. Pero al día siguiente, cuando llegó la noche, volví a tener el mismo sueño. Solo que esta vez no era en casa de mi abuela. Era en el pasillo de mi propia casa. Eso fue lo que más me perturbó. Porque ya no era solo un sueño repetido. Era como si esa presencia se estuviera acercando más y más a mí. Otra vez lo vi al final del pasillo. Otra vez volteó lentamente. Otra vez sonrió. Y otra vez me lanzó la soga para atraparme. Desperté con una sensación tan fea que no pude volver a pegar un ojo en toda la noche. Le conté a algunas personas, buscando que alguien me dijera qué significaba, o al menos me calmara. Pero lo único que hacían era reírse. Me decían que eran nervios, que estaba impresionable, que dejara de pensar en tonterías. Pero yo sabía que no era normal. Había algo en ese hombre que me helaba la sangre. No era solo un personaje de un sueño. Su mirada, su sonrisa, la manera en que aparecía, todo se sentía demasiado real. La tercera noche volvió, y la cuarta, y la quinta. Ya no quería dormir. Me daba miedo cerrar los ojos porque sabía que él iba a estar ahí esperándome, quieto al final de algún pasillo, vestido de negro, observándome como si me conociera, como si supiera que tarde o temprano iba a alcanzarme. Hubo noches en que despertaba sobresaltada y me quedaba mirando la oscuridad del cuarto, convencida de que él estaba parado en una esquina. A veces no me atrevía ni a moverme. Solo me quedaba tapada, rezando, esperando a que amaneciera. Llegó un punto en que el miedo me venció tanto que empecé a dormir con mi mamá. Yo ya no descansaba. Pasaba el día agotada, con ansiedad, con la cabeza pesada. Cada vez que caía la noche, sentía angustia. Mi cuerpo quería dormir, pero mi mente no me dejaba porque sabía que en cualquier momento volvería a verlo. Y volvió. Por casi 2 meses seguidos soñé con él todas las noches. 2 meses.
No era exactamente el mismo escenario cada vez, pero él siempre aparecía. A veces en un pasillo, a veces al fondo de una puerta, a veces quieto, sin hacer nada, solo mirándome. Otras veces me perseguía con la cuerda, y siempre con esa misma sonrisa que me dejaba paralizada. Hubo noches en que me despertaba llorando, temblando, sintiendo un terror que no puedo explicar con palabras. Lo peor de todo fue que, después de un tiempo, empecé a sentir que no solo lo veía dormida. A veces, estando despierta, creía verlo de reojo. Una sombra oscura cruzando por un pasillo. La impresión de un hombre con sombrero parado donde no había nadie. Una presencia pesada detrás de mí, como si me observara en silencio. Cada vez que volteaba bien, no había nada. Pero el susto ya me había recorrido el cuerpo completo. Yo oraba a Dios todas las noches. Rezaba con desesperación. Le pedía a nuestro Señor que me quitara aquello, que no me dejara sola, que me librara de ese hombre. Pero al principio nada cambiaba. Seguía soñándolo una y otra vez, como si algo se hubiera pegado a mí. Hasta que un día, después de seguir rezando durante semanas, todo comenzó a detenerse. Así como empezó de repente, también se fue apagando poco a poco. Dejé de soñarlo. Las noches empezaron a sentirse normales otra vez. Volví a dormir un poco mejor. Y aunque seguía con miedo, poco a poco empecé a recuperar la tranquilidad. Pasó un tiempo, y hablando con una tía le conté lo que me había ocurrido. Le describí al hombre, su traje negro, sus bigotes, el sombrero, su aspecto antiguo, su forma de mirarme. Mi tía se quedó seria, demasiado seria, y me dijo un nombre que yo nunca había escuchado en mi vida. Don Nicanor Ochoa. Yo no entendía de qué me estaba hablando. Nunca había oído ese nombre, nunca había buscado nada relacionado con él, ni conocía su historia. Pero la forma en que mi tía me lo dijo me dejó inquieta. Esa misma noche, decidí buscar en internet. Y cuando vi la fotografía, sentí que la sangre se me fue del cuerpo. Era él. Era el mismo hombre que yo había visto noche tras noche en mis sueños. El mismo traje oscuro. El mismo bigote. El mismo sombrero. La misma cara. Recuerdo que se me erizó la piel de una manera horrible. Sentí un frío por la espalda que todavía hoy recuerdo. Cerré el teléfono y me quedé en silencio, tratando de procesar lo que acababa de ver. Porque una cosa es tener una pesadilla con alguien inventado por tu mente. Y otra muy distinta es descubrir que ese hombre existía, que tenía nombre, y que otras personas también lo conocían. Hasta el día de hoy, no sé por qué soñé con él. Nunca entendí por qué apareció de esa forma en mi vida, ni por qué me perseguía con esa cuerda, ni por qué sentía que quería atraparme. Algunas personas me dijeron después que eso pudo haber sido producto de una brujería. Otras me dijeron que tal vez fue una advertencia. Y otros simplemente me dijeron que hay cosas que es mejor no intentar comprender. Yo no sé cuál sea la verdad. Solo sé que durante casi 2 meses viví con el miedo de dormir. Y que todavía, cuando recuerdo esa sonrisa y aquella cuerda rozándome el pie en medio del pasillo, siento el mismo escalofrío de aquella primera noche. Porque hay sueños que uno olvida al despertar, pero hay otros que se quedan pegados en el alma. La posesión de Don Nicanor. Acarigua, estado Portuguesa. Mi nombre es Génesis Alvarado, y aunque yo propiamente no tuve una experiencia directa con Don Nicanor Ochoa, sí presencié algo que hasta el día de hoy me pone la piel de gallina cada vez que lo recuerdo. Todo pasó hace ya un tiempo, una tarde bastante tranquila, de esas en las que uno está sentado afuera de la casa, agarrando fresco y hablando cualquier cosa para pasar el rato. Yo estaba en casa de una amiga vecina,
sentadas las dos en la parte de afuera, conversando normal, sin imaginar que en cuestión de minutos íbamos a vivir algo que ninguna de las dos iba a olvidar. No se escuchaban casi carros, ni muchachos jugando, ni música de ninguna casa. Era como si todo se hubiera quedado demasiado quieto. Recuerdo eso clarito porque después, cuando me puse a pensar en lo que había pasado, sentí que desde antes ya había una sensación pesada en el ambiente. Al rato llegó la muchacha que solía arreglarle las uñas de los pies a mi amiga. Ella era una chama totalmente normal, sencilla, conocida, de trato tranquilo. Nada en su forma de ser te haría pensar que algo así pudiera pasarle. Se sentó frente a nosotras para empezar su trabajo, puso sus cosas ahí, se acomodó. Pero apenas se sentó, algo cambió. De repente se quedó en silencio. Un silencio incómodo. Nosotras seguimos hablando unos segundos más, pensando que estaba concentrada. Pero luego nos dimos cuenta de que no se estaba moviendo. Se quedó completamente quieta, con la espalda encorvada y la cabeza agachada, como si de un momento a otro se le hubiera ido la fuerza del cuerpo. Al principio pensamos que se había mareado o que se estaba sintiendo mal. Mi amiga le preguntó si estaba bien. No respondió. Yo también la miré mejor, y fue ahí cuando empecé a sentir un mal presentimiento. Porque aquella chama ya no parecía ella. Seguía sentada frente a nosotras, sí, pero era como si algo en su postura hubiera cambiado por completo. Su cuerpo se veía pesado, raro, como si le costara mantenerse así, o como si estuviera siendo sostenida por otra cosa. Pasaron unos segundos que se sintieron larguísimos, y de repente empezó a hablar. Pero no habló con su voz. Lo que salió de su boca fue una voz vieja, ronca, pausada, una voz de hombre mayor. No era una imitación, no era alguien echando broma. Era una voz que no le pertenecía a ella. Una voz seca, seria, que hizo que a mí se me helara el cuerpo de una vez. Nosotras nos quedamos mudas. Entonces aquella voz dijo un nombre. Dijo que se llamaba Nicanor Ochoa Pinto. Lo dijo completo, con una seguridad que daba miedo, como si quisiera dejar bien claro quién estaba hablando. Yo en ese momento no entendía nada. La chama seguía con la cabeza agachada, la espalda doblada, y esa voz vieja saliendo de ella como si viniera de alguien que estaba metido dentro de su cuerpo. Después empezó a hablarle directamente a mi amiga. Le dijo que dejara de recibir tanta gente en su casa, que en la casa de uno no debía entrar todo el mundo, que tenía que ser celosa con su hogar, que había una persona que se acababa de ir de ahí, y que esa persona la iba a robar. Cuando dijo eso, nos quedamos frías. Porque sí, minutos antes se había ido alguien de la casa. Y lo dijo de una manera tan firme, tan exacta, que ya no quedaba espacio para pensar que eso era casualidad o una locura momentánea. Aquella cosa, o quien sea que estaba hablando por la muchacha, sabía cosas que no tenía cómo saber. Mi amiga no hallaba qué hacer. Estaba pálida. Yo también. Pero lo peor no era solo lo que decía, era cómo lo decía. Cada palabra salía lenta, pesada, con ese tono de viejo cansado pero autoritario, como de alguien que estaba dando una advertencia que debía tomarse en serio. Y mientras hablaba, la chama seguía sin levantar bien la cabeza, casi sin parpadear. Recuerdo que hubo un momento en el que alzó un poco el rostro, y la expresión que tenía no era la de ella. Ahí fue cuando el miedo me ganó por completo. Yo vivía justo al lado de la casa de mi amiga, así que no lo pensé mucho. Lo único que hice fue pararme e irme para mi casa. Sí, así mismo. Me fui porque de verdad me dio terror. Sentí que si me quedaba un minuto más ahí, iba a haber algo peor. Mientras caminaba a mi casa, lo único que escuchaba en mi cabeza era esa voz de viejo diciendo que no debía entrar todo el mundo a una casa,
y aunque me metí en mi casa, no pude quedarme tranquila. Desde allá seguía pendiente, asomándome a ratos, esperando que todo se calmara. Pero el ambiente seguía pesado. Se sentía una tensión horrible, como si en la casa de mi vecina estuviera pasando algo demasiado oscuro. No escuchaba todo claramente, pero sabía que la situación no había terminado. Después fue que me enteré de lo peor. Me contaron que aquel viejito, o lo que fuera que había hablado a través de la muchacha, no se quería ir del cuerpo de ella. Eso fue lo que más me impactó. Porque una cosa es que alguien cambie la voz o diga cosas extrañas por unos segundos. Pero otra muy distinta es que esa presencia se quede ahí, metida en la persona, sin querer salir. Mi vecina estaba desesperada. La muchacha seguía mal, y ya no sabían qué hacer. Entonces tuvieron que mandar a buscar a una señora cristiana, una señora de esas que oran fuerte y tienen experiencia en ese tipo de situaciones. Cuando la señora llegó, según me contaron, la cosa se puso todavía más tensa. Dicen que empezó a rezar, a hablarle con autoridad, a pedirle que se fuera, y que aquella presencia respondía. No sé exactamente qué decía porque yo no me quedé a ver esa parte, pero sí supe que no fue algo rápido ni sencillo, que hubo que hablarle bastante, rezar mucho y mantener la calma porque la muchacha seguía tomada por aquella entidad. La señora cristiana tuvo que enfrentarlo con oración hasta que finalmente se fue. Pero solo imaginar esa escena me da escalofríos. Imaginar a esa muchacha ahí sentada o acostada, con una voz que no era la suya, resistiéndose a volver en sí. Mientras una señora rezaba para sacar de su cuerpo a algo que decía ser don Nicanor Ochoa. Eso nada más pensarlo ya me perturba. Lo que más me quedó marcado fue la naturalidad con la que dio aquella advertencia. No habló gritando, ni haciendo escándalo. Habló como un anciano serio que llega a poner orden, como alguien que conocía la casa, que conocía los movimientos de la gente, y que sabía que algo malo podía pasar. Y eso fue precisamente lo que más miedo me dio, porque no se sintió como un invento. No se sintió como un ataque de nervios. Se sintió como si de verdad alguien hubiera llegado a través de aquella muchacha para decir algo que tenía que decirse. Después de eso, nunca pude volver a ver a esa chama igual. Ni tampoco pude volver a sentarme tranquila afuera de una casa en la tarde sin recordar aquella escena. A veces uno cree que estas cosas solo le pasan a otros, o que son cuentos exagerados de la gente. Pero cuando te toca estar ahí, aunque sea unos minutos, viendo cómo una persona cambia la voz, la postura, la mirada, y empieza a hablar como alguien que no es ella, te das cuenta de que hay cosas que no tienen explicación fácil, y hasta el día de hoy, cada vez que recuerdo esa tarde, todavía me pregunto qué habría pasado si yo me hubiera quedado hasta el final. Porque me fui por miedo. Pero parte de mí siente que quizá fue mejor así. Hay cosas que uno ve una sola vez en la vida, y con eso basta para no querer volverlas a presenciar jamás. En Cigarro del Sueño, Acarigua, Estado Portuguesa. Esta historia es anónima. Nunca había vivido algo así. Y todavía hoy, cuando lo recuerdo, siento el mismo escalofrío de aquella noche. Todo comenzó con un sueño, pero no con uno cualquiera de esos que uno olvida apenas despierta. No, este se sintió demasiado real. Como si, más que soñarlo, alguien me lo hubiera mostrado. En el sueño yo estaba en mi local. Era de noche, o al menos todo se veía con esa oscuridad rara de los sueños, donde uno reconoce el lugar, pero siente que algo no está bien. Recuerdo que había dejado las llaves adentro, y por la desesperación, tuve que subirme al techo para ver cómo hacía y poder sacarlas. Había un silencio incómodo,
como si todo estuviera detenido. Cuando logré bajar vi una madera recostada contra la pared. No parecía importante, pero sentí la necesidad de moverla, como si algo me empujara a mirar detrás de ella. Y fue allí cuando lo encontré. Al rodarla, apareció un pequeño busto de don Nicanor Ochoa, hecho de madera. Era una figura pequeña, pero muy bien tallada. Se distinguía el rostro serio, la forma de la cara. Y lo más perturbador de todo, era que a sus pies había un cigarro encendido. No era una brasa apagándose, no. El cigarro estaba encendido de verdad, echando humo, como si alguien acabara de dejarlo allí segundos antes. En el sueño me quedé paralizada mirándolo. Había algo en esa imagen que me producía miedo, pero al mismo tiempo sentía que el busto estaba allí para que yo lo encontrara. Aún así, lo recogí y me lo llevé conmigo. Y en ese momento desperté. Abrí los ojos de golpe, con una sensación extraña. Lo primero que hice fue contárselo a mi esposo, para no olvidar ningún detalle. Le hablé del local, del techo, de la madera, pero sobre todo de lo que más me tenía inquieta, el cigarro encendido a los pies del busto. Durante todo el día no pude sacarme esa imagen de la cabeza. Había un detalle que me daba vueltas sin parar. ¿Por qué un cigarro? Yo misma pensaba que si se trataba de alguien de esa época, uno imaginaría más bien un tabaco, no un cigarrillo. Esa duda me llevó a buscar información. Empecé a leer sobre don Nicanor Ochoa, aunque en realidad yo no sabía casi nada de él, pero seguí leyendo hasta encontrar algo que me dejó helada. Decían que don Nicanor fumaba cigarros de buena marca. No tabaco, cigarros. Cuando leí eso sentí un frío horrible por la espalda, porque era exactamente lo que yo había visto en el sueño. Mi esposo, que cree mucho más que yo en santos y ánimas, me sugirió hacerle un pequeño altar, ponerle una vela, un café y ofrecerle uno de mis cigarros. Yo no soy una persona muy metida en eso, pero la curiosidad y el miedo pudieron más. Le pusimos su vela a su café y le dejé un cigarro. Yo me quedé observándolo nerviosa, esperando que no pasara nada. Pero apenas lo puse allí, el cigarro empezó a consumirse de una forma completamente anormal. En menos de 2 minutos, ya se había acabado. Pensamos que podía ser casualidad. Le puse otro, y pasó lo mismo. Entonces saqué un cigarro para mí, y al mismo tiempo le puse un tercero a él. Los encendimos casi juntos, y el de don Nicanor se consumió más rápido que el mío. Allí fue cuando de verdad se me puso la piel de gallina, porque ya no parecía casualidad. Parecía que alguien realmente lo estaba fumando. Mientras rezaba, tratando de mantener la calma, me llegó un olor extraño. Pero no era olor a cigarro, ni a café, ni a cera de vela. Era un aroma distinto, fino, antiguo, como de madera y esencia. Yo lo sentí clarito y enseguida le dije a mi esposo: huele como a perfume, como a pino o mandarinas. Él me miró raro y me dijo que no olía nada. Nada. Pero yo sí lo sentía. Y bastante. Lo más inquietante fue que el olor no desapareció rápido. Se quedó en el aire. Y aun cuando me acosté esa noche, todavía lo percibía. Al día siguiente seguí investigando, ya no por curiosidad, sino porque estaba impactada. Y allí encontré otro detalle que me dejó fría. Varias personas decían que don Nicanor Ochoa a veces dejaba un aroma particular, el perfume que usaba en vida. Me puse a leer sobre esa fragancia, y para mi sorpresa, coincidía muchísimo con lo que yo había olido. Madera, esencia, notas frescas, como de pino y cítrico. En ese momento me volvió a recorrer el mismo escalofrío, porque yo jamás había tenido sueños con él. Nunca había vivido algo así. No era un tema que formara parte de mi vida, ni algo que yo buscara.
todo empezó de repente, con un sueño, con un busto escondido, con un cigarro encendido a sus pies, y después con una serie de cosas tan extrañas y tan precisas que hasta el día de hoy no logro explicarlas. No sé si fue una visita, una señal, o algo que simplemente no alcanzo a entender. Pero sí sé que desde aquella noche ya no volví a ver ese sueño como una simple coincidencia. La venganza de Don Nicanor. Coro, Estado Falcón. Esta historia es anónima. Esto ocurrió hace algunos años. Para ese entonces yo trabajaba con espiritismo y tenía un local de perfumería, pero no era una perfumería cualquiera. Dentro de ese mismo espacio también tenía un altar, y desde allí realizaba consultas, atendía personas y realizaba trabajos espirituales. Era un lugar donde convivían dos mundos, el de lo cotidiano, con olores a colonia, esencias y lociones, y el otro, el que no todo el mundo se atrevía a mirar de frente. De día, el local parecía normal. Entraba gente a comprar velas, esencias y despojos. Pero en las noches el ambiente cambiaba por completo. Cuando cerraba la Santa María y el bullicio de la calle desaparecía, aquel lugar se volvía distinto. El olor a perfume se mezclaba con el humo de las velas, el tabaco y los rezos. Y había momentos en que el silencio pesaba tanto que uno sentía que no estaba solo. Una noche me tocó salir a hacer un trabajo espiritual en un cementerio. No era la primera vez que hacía algo así que fui preparada y con respeto, como siempre. Las horas fueron pasando entre rezos, velas, humo y peticiones. El trabajo se realizó completo. En varios momentos me pareció escuchar pasos donde no había nadie. Y fui allí, todavía dentro del cementerio, cuando lo vi. Entre las tumbas y la penumbra apareció un gato negro. Al principio pensé que era uno de esos animales que rondan por esos lugares, pero cuando lo miré bien me di cuenta de que estaba en mal estado. Se veía enfermo, flaco, sucio, golpeado por la vida, y aún así no me quitaba la vista de encima. No maullaba, no corría, solo me observaba en silencio, como si estuviera esperando algo de mí. Cuando terminé el trabajo y me fui acercando a donde estaba, vi que el animal apenas se mantenía. Se notaba débil, como si llevara tiempo sobreviviendo a duras penas en ese lugar. Me dio lástima dejarlo allí, en medio de esa oscuridad, entre tumbas y monte, así que lo agarré con cuidado y me lo llevé cargado. No sé por qué hice eso, solo sentí que no podía dejarlo allí. Lo abracé contra mí y salí del cementerio con él. Mientras seguía sintiendo ese ambiente pesado alrededor, ya era bastante tarde. Las calles estaban casi vacías y la ciudad tenía ese silencio de la madrugada, cuando todo parece detenido. Y yo iba caminando con aquel gato negro en brazos, sintiendo que aquella noche había cambiado de una forma que todavía no entendía. Llegué al local, abrí, entré, y desde esa noche el gato se quedó conmigo. Lo adopté. Empezó a vivir allí, en la perfumería y altar. Dormía en una esquina del local, se paseaba entre los estantes y a veces se echaba cerca del altar como si se sintiera protegido. Y aunque estaba enfermo cuando lo encontré en el cementerio, poco a poco empezó a mejorar. Yo siempre sentí que ese gato no había llegado a mí por casualidad. Con el tiempo yo le agarré cariño, pero también fue con el tiempo que comenzaron los problemas con mi vecino. Al lado del local había una tienda de electrodomésticos y línea blanca, cuyo dueño era un hombre extranjero. Nunca hubo buena relación entre nosotros. Él tenía diferencias muy marcadas con mis creencias, y no ocultaba su molestia por el tipo de trabajo que yo hacía. Se sentía esa tensión fea cada vez que coincidíamos. Ese tipo de enemistad que uno sabe que,
tarde o temprano puede terminar mal. Un día, el gato se pasó al local de al lado. Eso lo hacía a veces porque los animales son así, se mueven de un lado a otro sin entender la maldad de la gente. Pero esa vez, al rato, cuando regresó, volvió destrozado. Todavía recordarlo me aprieta el pecho. El animal venía arrastrándose. Tenía las patas traseras tan mal heridas que casi no podía sostenerse. Se notaba que lo habían golpeado con fuerza, con saña. No era una herida accidental. No era que lo pisaron sin querer. No. Aquello tenía maldad. El gato apenas podía avanzar y el sufrimiento que tenía era evidente. Verlo así me llenó de rabia, impotencia y una tristeza terrible. En ese momento no lo dudamos. En medio de toda esa desesperación, realizamos un ritual para bajar a don Nicanor. El ambiente dentro del local cambió casi de inmediato. Yo he vivido muchas cosas, pero cuando una entidad baja de verdad, uno lo siente. El aire se pone pesado, el cuerpo reacciona, la energía cambia. Esa noche no fue distinto. Había una tensión muy fuerte, una presencia seria, firme, de esas que no llegan jugando. Y cuando don Nicanor bajó, habló claro. Dijo quién había sido. Dijo que el responsable era el dueño del local de al lado. Que había sido él quien le había dado una patada al gato. Pero no solo dijo eso. También nos dijo que el gato estaba bajo su protección desde el primer momento en que yo lo encontré y lo recogí. Que él mismo lo había ayudado. Que él mismo lo había sanado desde que salió de aquel cementerio y llegó al local. Y que lo que le habían hecho al animal no iba a quedar así. Entonces soltó una advertencia. Una advertencia seca, fuerte, sin titubeos. Dijo que le dijéramos a ese hombre que lo mismo que le había hecho al gato, se lo haría a él. Nos dijeron también que el gato iba a sanar. Desde ese momento empezamos a atenderlo con todo el cuidado posible. Pasaron 2 días, solo 2. Y entonces me enteré de algo que me dejó sin palabras. Ese hombre, el dueño del local de al lado, había sufrido un accidente en su vehículo. Pero lo más impactante no fue solo el accidente. Fue que la parte más afectada de su cuerpo fueron precisamente las piernas. Se las había fracturado. Exactamente la misma zona en la que el gato había sido herido días antes. Cuando supe eso, sentí una mezcla extraña de impresión y silencio. Porque una cosa es escuchar una advertencia en medio de un ritual, y otra muy distinta es ver cómo se cumple de esa manera, tan exacta, tan rápida. No era coincidencia. No se sentía como coincidencia. Era como si alguien hubiera marcado una justicia oscura, una respuesta inmediata, casi sobrenatural. Y desde entonces empecé a ver al gato de otra forma. Ya no era solo un animal que encontré una noche en un cementerio. Era una criatura que, por alguna razón, había quedado bajo la protección de una entidad. Como si desde aquella noche en que lo cargué entre mis brazos para sacarlo de entre las tumbas, su destino hubiese quedado unido a algo que yo todavía no alcanzaba a comprender del todo. El gato se recuperó poco a poco. Hay entidades que pueden observar en silencio por mucho tiempo, pero cuando protegen a alguien o a algo, no perdonan fácilmente. Hasta hoy sigo pensando en esa noche en el cementerio, en cómo aquel gato negro apareció entre las tumbas, y en cómo después terminó siendo defendido por una fuerza que no era de este mundo. Hay gente que cree que los animales solo llegan por casualidad. Yo no. Yo creo que ese gato apareció por algo. La advertencia de don Nicanor. Me llamo Astrid, y esta es una de esas historias que yo misma viví de cerca, pero que todavía me cuesta contar sin que se me haga un nudo en la garganta. Mi hermano, en ese tiempo, andaba metido en esas cosas espirituales.
Yo, para ser sincera, no le paraba mucho. Nunca fui de creer demasiado en eso ni de involucrarme. Lo veía como algo de él, de sus creencias, de la gente con la que se juntaba, pero nada más. A veces me contaba cosas y yo lo vacilaba, le seguía la corriente, pero en el fondo no pensaba que algo de eso pudiera pasar de verdad. Él sí se lo tomaba en serio. Iba a reuniones, hablaba con personas que trabajaban esas materias, y de vez en cuando me soltaba comentarios raros sobre cosas que le habían dicho o advertencias que le daban. Yo lo escuchaba por encima, sin prestarle demasiada atención. Pero hubo una sola vez, en la que lo vi genuinamente inquieto. Y fue después de una sesión espiritista donde, según él, Nicanor le habló claro. Ese día llegó distinto. Llegó callado, más serio de lo normal, como con una preocupación atravesada en la cara. Yo me acuerdo clarito porque apenas lo vi le pregunté qué le pasaba, y él me respondió algo que en ese momento no me tomé tan en serio como debí. Me dijo que en la sesión le habían advertido que no saliera en su camioneta verde con una mujer, porque si lo hacía iba a tener un accidente mortal. Asimismo, no fue una advertencia ambigua, ni una cosa abierta a interpretación. Fue algo específico. La camioneta verde, una mujer y un accidente fatal. Yo me le quedé viendo, y como era mi costumbre, lo vacilé. Le dije algo como, «Sape gato, entonces yo no me monto más sola contigo», echándole broma para bajarle la tensión. Él medio sonrió, pero esa sonrisa no le duró nada. Se notaba que el asunto lo había tocado de verdad. Lo más raro fue que no solo se lo dijeron en esa sesión, también me contó que después lo soñó. Eso sí me dejó pensando un poco más, porque él me describió el sueño con bastante detalle. Me dijo que se había visto manejando de noche y que sentía una angustia horrible, como si supiera que algo iba a pasar, pero no pudiera detenerlo. Me dijo que la sensación no era normal, era como si todo alrededor estuviera avisándole que no siguiera. Recuerdo que incluso me dijo que había despertado sobresaltado, y con la misma frase repitiéndosele en la cabeza: «No salgas en esa camioneta con una mujer». Ahí fue cuando empecé a sentir que ya no era solo uno de esos cuentos que él solía contar. Porque cuando una persona escucha algo así en una sesión, y luego sueña casi lo mismo, por lo menos a mí, ya me empieza a dar mala espina. Pero aún así, uno sigue aferrado a la lógica, a pensar que no, que eso no va a pasar, que son nervios, que son cosas que se le meten a uno en la cabeza. Pasaron los días, y el tema siguió rondando en la casa. No es que habláramos de eso todos los días, pero él sí lo mencionó más de una vez. A veces de forma seria, a veces como queriendo quitarle peso, pero se notaba que la advertencia no se le había salido de la mente. Lo peor es que, según recuerdo, esa noche él ni quería salir. Eso fue una de las cosas que más me atormentó después, porque cuando uno sabe que alguien iba incómodo, dudando, como con un presentimiento, y aún así termina saliendo, después la mente no deja de repetir la misma pregunta: ¿y si no hubiera ido? Esa noche salió con mi cuñada en su camioneta verde. Y pasó. Tuvieron el accidente. Un accidente fuerte, de esos que llegan de golpe y te cambian la vida en segundos. Cuando nos enteramos, todo fue confusión, llamadas, nervios, esa sensación de que el cuerpo se te enfría y todavía no entiendes bien qué está pasando. Pero en medio de todo ese caos, a mí lo único que se me venía a la cabeza era aquella advertencia. La camioneta verde, una mujer, un accidente mortal. Cuando confirmaron que mi hermano y mi cuñada habían fallecido, sentí una cosa horrible, como si el piso se hubiera abierto. No era solo el dolor por perderlos, era también el golpe de darme cuenta de que él me lo había dicho, que me lo contó, que lo sabía, o por lo menos sentía que algo malo iba a pasar, y yo, como muchas veces hacemos,
Lo tomé a juego. Después de eso me quedé pensando muchísimo en las últimas conversaciones que tuve con él, en el tono con que me habló aquella vez, en la seriedad que tenía cuando mencionó la advertencia, en cómo me dijo que también lo había soñado, y sobre todo, en ese detalle que no me abandona hasta hoy, que esa noche, según dijeron, ni siquiera quería salir. Eso me persigue, porque ya no parece casualidad. Una casualidad puede ser que alguien diga, ten cuidado, y ya. Pero aquí no fue así. Aquí hubo una advertencia concreta, repetida, específica. Y luego ocurrió casi de la misma manera en que se había anunciado. Eso es lo que a mí me dejó marcada. Porque por más que uno quiera explicarlo de otra forma, hay cosas que se sienten demasiado exactas para ignorarlas. Yo no estoy diciendo que entienda cómo funcionan esas cosas, porque la verdad no lo sé. Tampoco puedo decir que desde entonces me volví experta ni nada por el estilo. Pero sí te puedo decir que después de vivir algo así, ya uno no vuelve a escuchar esas historias con la misma ligereza. Antes yo me burlaba, antes yo vacilaba, antes yo decía, eso son cosas de ellos. Pero después de perder a mi hermano así, después de recordar una y otra vez todo lo que dijo, la advertencia, el sueño, el miedo con el que cargó esos días, que no pude seguir viendo todo eso como simple coincidencia. Lo más duro de esta historia no fue solo la tragedia, fue saber que, de alguna manera, él había sido avisado. Y hasta el día de hoy, cada vez que recuerdo aquella conversación, me da escalofríos pensar que tal vez mi hermano llevaba encima ese peso, esa sensación de que algo lo estaba esperando, y que por más que quiso evitarlo, al final no pudo escapar. Hay advertencias que uno escucha y olvida. Pero hay otras que llegan para anunciar una desgracia. Y cuando se cumplen, ya no hay forma de borrarlas de la memoria. ¿Has vivido alguna experiencia con Don Nicanor o con alguna otra ánima venezolana? Te leo en los comentarios. No olvides dejar tu like y suscribirte para más relatos como este. Esto es Venezuela Paranormal.